buenos días a todos y a todas. En nombre de País Circular de Resimple, sean bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo, por sintonizarnos, y quiero presentarles este panel y esta presentación del estudio sobre percepciones y actitudes de los ciudadanos frente al reciclaje y en particular frente a la ley REP. El día de hoy nos va a acompañar en la presentación del estudio Roberto Isakson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, y será comentada por Isidro Pereda, gerente de proyecto de Resimple, el primer Gran SIC de envase y embalaje en el marco de la ley REP, y Jimena Rus, directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático. Así que, sin más, quiero ofrecerle la palabra a Roberto, quien nos presentará los resultados, la metodología de este estudio sobre percepciones y actitudes de los ciudadanos ante el reciclaje. Así que, Roberto, bienvenido, un gusto tenerte y le ofrezco la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y también agradecer a Resimple por la oportunidad de trabajar en este proyecto, que creemos que es un aporte, ¿cierto?, a la toma de decisiones desde la política pública y también desde el mundo privado, para avanzar en un tema que evidentemente se está haciendo cada vez más relevante en Chile, pero también en el mundo entero. Contarles un poco qué es lo que hicimos en esta encuesta que busca reflejar las percepciones y actitudes de los chilenos y chilenas frente al reciclaje. Esto es una encuesta que hicimos a través de CADEM Online, que es un panel de personas, ciudadanos, consumidores, que hoy día tiene más de 500.000 personas inscritas para responder estudios de distinto tipo. Es una encuesta de 10 minutos de duración, hombres y mujeres mayores de 18 años, con contrato de trabajo indefinido de plazo fijo, perteneciente a todos los niveles socioeconómicos y a todas las regiones del país. Hicimos 500 casos. Eso, si es que el estudio fuera o tuviera una estructura probabilística, tendría un margen de error esperado de más o menos 4,4%. Esta es una encuesta que realizamos entre el martes 20 y el martes 27 de septiembre, hace poquito, y por lo tanto los datos están bien frescos, ¿cierto? Y los datos, como corresponde, están ponderados por región, género, nivel socioeconómico y también por la situación laboral. Tenemos una muestra, ¿cierto?, ponderada por la estructura más bien del mundo del trabajo, algo más de hombres que mujeres, 56%, 44% mujeres, un 46% de la muestra se ubica en el rango 35-54 años, el 44% está en la región metropolitana, y un 44% de la muestra es de estratos medios bajos o bajos, un 26% de clase media, clase media algo más alta, un 21%, y de niveles altos, un 9%. Vamos ahora entonces a dejar planteado para la conversación que van a tener ustedes posteriormente, cuáles son los principales resultados de este estudio, que me parece que nos van a mostrar cosas bien importantes para la discusión. Lo primero que preguntamos es: ¿cuál es el principal problema ambiental que hoy día lo afecta a usted? Y aparece en primer lugar la escasez, la sequía y la escasez hídrica, tanto en primera mención como en el total de las menciones, donde llega hasta un 53%. En una segunda derivada, en una segunda dimensión, aparece también con fuerza la basura, la contaminación del aire, la contaminación de los ríos, lagos y océanos, la pérdida de bosque y áreas verdes, el reciclaje de residuos como papeles, cartones, vidrio, aparece como una segunda dimensión de problemas, lejos, como decía, ¿cierto?, de la sequía y la escasez hídrica. Luego, más atrás, con ya menos menciones, la falta de uso sustentable de recursos naturales, la contaminación del plástico, las emisiones de gases de efecto invernadero, malos olores, etc. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Que si uno compara esta encuesta, no es estrictamente comparable, pero lo ponemos como una referencia, es que si vemos la última encuesta nacional de medio ambiente del 2020, ¿cómo han cambiado? El principal problema, ¿cierto?, o desafío que tenemos frente a este tema, ¿cierto?, donde la sequía y la escasez hídrica ha
crecido, ¿cierto?, en su referencia frente a lo que era la basura y la contaminación del aire que aparecían con más fuerza en esta encuesta nacional del medio ambiente del 2020. Entonces sería interesante tener en cuenta, ¿cierto?, de cómo que todo lo que ha pasado durante estos últimos 2 años, y también sería interesante ver qué nos puede mostrar en el futuro la encuesta nacional de medio ambiente, y cómo enfrentamos estos desafíos que nos trae la escasez. Ahora, en ese contexto vamos avanzando y le preguntamos a los chilenos si en su opinión el reciclaje de residuos como papeles, cartones, vidrios, latas de aluminio y plásticos es un problema grave del que hemos avanzado muy poco. Un 44% está de acuerdo con eso. Es decir, casi 1 de cada 2 entrevistados considera que el reciclaje de residuos es un problema grave y del que hemos avanzado poco, o que es un problema urgente del que tenemos que hoy ocuparnos. Prácticamente todos estamos en esa línea. Nadie está en la línea de que no es un problema o que todavía no es un problema, y por lo tanto tenemos una conciencia, ¿cierto?, de que tenemos una tarea pendiente en esta línea. Ahora, en ese contexto, el reciclaje comunal está transversalmente mal evaluado. Cuando preguntamos cómo evalúa el reciclaje de residuos como papeles, cartones, vidrios, latas de aluminio y plástico de su comuna, el 51% lo evalúa directamente como mala o pésima. Un 39% lo evalúa como regular, que en mi experiencia encuestadora es decir que es mala, y solo el 8% la evalúa como excelente o muy buena, y por lo tanto aquí hay un desafío muy grande, ¿cierto?, sobre el rol que cumplen también los municipios en este contexto. Al mismo tiempo, 4 de cada 10 entrevistados reconocen que trabajar en una empresa que recicla, pero el 40%, prácticamente la misma cantidad, declara que su empresa no recicla, y además de eso el 21% ni siquiera lo sabe. O sea, básicamente es decir como, bueno, no, probablemente no, digamos. O sea, casi 6 de cada 10, ¿cierto?, o derechamente su empresa no recicla, o incluso, si es que lo hiciera, no tiene la información para poder hacerlo, ya que no está seguro de ello. Asimismo, 6 de cada 10 entrevistados creen que las empresas habitualmente mezclan residuos reciclables con basura, ¿cierto? La pregunta es, ¿crees que es una práctica habitual de las empresas que las empresas mezclen sus residuos reciclables con basura domiciliaria? Y el 64% cree que sí. Y de hecho solo el 11% cree que no, y de nuevo aparece este 25% de no estoy seguro de lo que hace mi empresa. ¿No? Entonces, esto ya parece importante porque se empieza a instalar, ¿cierto? Un 20% dice no estoy seguro si mi empresa recicla, luego no estoy seguro si en realidad mi empresa separa, ¿cierto?, o no mezcla los residuos reciclables con basura domiciliaria, y por lo tanto también creo que nos habla, ¿cierto?, de que las empresas tienen un rol también sobre cómo estamos informando y cómo estamos comunicando lo que hacemos hoy día. ¿Qué pasa ahora en torno a las percepciones sobre la ley REP? Y yo creo que esto es un tema bien importante porque, en primer lugar, el 80% declara que nunca ha escuchado, ni visto, ni leído nada sobre la ley REP. O específicamente sobre esta ley de fomento al reciclaje y responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. O sea, no hay conocimiento alguno, ¿cierto?, sobre esta ley. Quizás algo un poquito más alto en las regiones del norte o en los niveles altos o en gente que recicla, pero la verdad es que el 80% no lo había escuchado nunca. Y de hecho, el 20% declara que ha escuchado, visto o leído algo, pero tampoco es que tenga un conocimiento muy acabado de qué es lo que significa. Al punto que, cuando hacemos un suma en ese 20%, solo en ese 20% que dice que ha escuchado, visto algo, el 75% de ellos se declara poco o nada informado. O sea, básicamente tenemos un 25% del 20% que tiene algún tipo de información que pueda ir más allá, ¿cierto?, del simple hecho de haber escuchado el concepto REP. En ese sentido, frente a la pregunta, ¿la empresa en la que actualmente trabaja tiene que cumplir con la ley REP? El 44% declara que sí, pero de nuevo aparece un 37% que
no está seguro, y un 19% que directamente dice que no. Evidentemente, ese no va a ser más alto entre aquellos que perciben que su empresa no recicla, y por lo tanto hay un tipo de justificación, ¿cierto?, frente a esa declaración. Se hace cargo la empresa donde actualmente trabaja del papel, cartón, vidrio, latas de aluminio y plástico que utilizan los envases o embalajes de sus productos. El 86% declara que sí. Ahora, aquí también es interesante cómo aparece una diferencia en el norte, donde el 40% dice que no, pero hay una declaración de que la empresa está haciendo algo. Lo que pasa es que no sabemos finalmente cómo es el tratamiento posterior probablemente de qué es lo que hace con este tipo de materiales para reciclar. Hay un bajo conocimiento del rol de los actores involucrados en la implementación de la ley REP en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es muy informado. Solo el 28% tiene conocimiento de los recicladores de bases o cartoneros, solo el 26% del rol que tiene la ciudadanía, el 26% del Ministerio del Medio Ambiente, un 26% del municipio, solo un 20% de los gestores, y solo finalmente un 16% que es donde aparece un mayor desconocimiento sobre el sistema de gestión colectivo o Gran SIC. Frente a la pregunta, ¿cuál cree usted que es la mejor manera de que las empresas cumplan con las metas de reciclaje establecidas en la ley REP? El 46%, y por lo tanto una mayoría bien clara, considera que es a través de una fiscalización activa de la Superintendencia de Medio Ambiente y del Ministerio del Medio Ambiente. Luego, divididas las opciones y lejos de esta mayoritaria, el 18% considera que estableciendo incentivos y metas graduales y realistas que las empresas puedan cumplir, el 16% cursando multas millonarias a las empresas que incumplan, el 12% imponiendo penas de cárcel a ejecutivos y directores, y solo el 8% a través de inversión pública del Estado o municipio. O sea, hoy día, en general, la mayoría se inclina, ¿cierto?, por una fiscalización activa de la superintendencia o del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ha tenido contacto en su comuna con algún programa piloto de reciclaje en los últimos 3 meses? El 57%, 6 de cada 10 prácticamente, nunca ha tenido contacto con algún programa piloto de reciclaje. El 14% lo ha visto, pero no lo ha utilizado. El 18% sí lo ha visto y lo utiliza al menos una vez al mes, y con más frecuencia el 11% declara que sí y lo ha utilizado una vez a la semana o incluso un poquito más. Es decir, solo un 29% en promedio lo ha utilizado una vez al mes o más. En cambio, la gran mayoría, ¿cierto?, no ha tenido contacto o no lo ha utilizado. Finalmente, para ir cerrando y abriendo paso a la conversación y al análisis, ¿cierto? ¿Qué pasa con ciertas conductas del reciclaje? Hoy día, 6 de cada 10 entrevistados declara separar residuos en su casa, ya sea habitualmente, 32%, o ocasionalmente, un 34%. Al mismo tiempo, el 50% considera que la principal razón de aquellos que no, ¿cierto?, realizan reciclaje, el 50% considera que la principal razón para no separar los residuos es que no hay dónde reciclar o dejar los residuos reciclables separados, y un 25% la falta de costumbre. Luego más atrás aparece que no vale la pena porque al final no los van a reciclar, que la desconfianza, ¿cierto?, en el proceso, o la falta de tiempo. Cuando separa los residuos de su basura para reciclar, ¿qué cosas separa? Principalmente estamos separando botellas y envases de vidrio, luego botellas y envases de plástico, más atrás solo el 50% declara separar latas de aluminio u hojalata, solo un 40% prácticamente declara separar diarios, revistas, papeles y cartones, y ya más atrás pilas, 35%, cartón para alimentos y bebidas, de 33%, y solo un 23% declara separar productos orgánicos, restos de fruta y verdura o desechos de jardín. Y en este contexto, y esto también me parece bien interesante, en el fondo, ¿qué hace con los residuos que separa? Al final aquí se observan
dos mecanismos principales. En botellas, envases de vidrio, de plástico, latas de aluminio, pilas, papeles y Tetra Pak los vamos a llevar a un punto limpio, principalmente. Y en el caso de los orgánicos, que de nuevo es un porcentaje muy pequeño el que lo realiza, pero cuando lo realizo, el 65% lo está utilizando probablemente en su propia casa para realizar algún tipo de abono o reutilizarlo de alguna manera. Termino simplemente con esto. ¿Qué pasa con el sello Elige Reciclar? El 4 de cada 10 entrevistados declaran conocer este sello Elige Reciclar. En general no hay grandes diferencias, ni por género, por edad, ni por nivel socioeconómico, ni tampoco si es que recicla o recicla. Y esto evidentemente habla de que esta tremenda iniciativa creo que todavía tiene que seguir siendo difundida y acompañada para que tenga la relevancia que debe tener este tema y que a todos nos importa y nos trae desafíos importantes hacia el futuro. Eso es lo que yo, por mi parte, quería compartir con ustedes, los resultados de esta encuesta. De nuevo, agradecerle a Resimple por haber confiado en nuestro trabajo y espero que haya sido útil y que nos deje hartos insights para el análisis. No, muchísimas gracias, Roberto. Datos bien contundentes, con tendencias bien marcadas desde el punto de vista de las percepciones y actitudes de la ciudadanía. Así que a Roberto Isicson, muchas gracias, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Y vamos a pasar a nuestros comentarios a dos expertos que están obviamente insertos en este ecosistema de la gestión de los residuos, del reciclaje y de la valorización. Quiero en primer lugar ofrecerle la palabra a Isidro Pereda, gerente de proyecto del primer Gran SIC en el marco de la ley REP, para comentarnos estas grandes tendencias que nos muestra el estudio, obviamente desde la perspectiva de un actor muy relevante como son los Grand SIC que se van a incorporar a esta nueva gestión de residuos en nuestro país. Así que, Isidro, sin más, le ofrezco la palabra para poder comentar estos datos, esta información que hemos conocido. Muchísimas gracias, Pablo. Encantado de saludar también, Jimena. Gracias a Roberto por su presentación y un gran saludo a todos y a todas las que están conectados hoy día con nosotros. Son datos bien relevantes y sobre todo porque después de haber hecho un montón de esfuerzos comunicacionales para tratar de explicar lo que es la ley REP, lo que son los Grand SIC, y cuando uno pregunta y obtiene estas cifras en donde solamente el 20% sabe algo de la ley REP, pero la verdad es que si hacemos el doble clic, era el 25 del 20%, que un 5% finalmente de la población conoce realmente lo que es la ley REP, uno podrá entender que los esfuerzos que hemos hecho no han dado los frutos necesarios y necesitamos claramente ayuda en hacer que esto permee mucho más tanto a los consumidores, a la sociedad, pero también a las empresas afectadas por la ley REP. Creo que esta encuesta nos señala cosas que nosotros veníamos persiguiendo, que hay muy pocas empresas, por ejemplo, que están hoy día claras de cuál es su rol en la ley REP. De hecho, de las 15.000 empresas afectadas por envase y embalaje, solamente hay 1.000 empresas que están adheridas a uno u otro sistema de gestión colectivo, lo cual nos indica que hay un montón de empresas que no tienen idea de que esto viene, y viene de manera súper potente porque viene con multas asociadas al momento de que uno no cumpla con la normativa medioambiental. Otra cosa que también me llamó la atención es que tiene que ver con la infraestructura, que uno cuando ha venido siguiendo las encuestas del medio ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, claro, uno dice, oye, ya, perfecto, quiero reciclar, pero no sé dónde, no tengo acceso a los pilotos. También veíamos que hay un poquita proporción de personas ha tenido acceso a pilotos, el 60% de hecho no tenía acceso alguno a pilotos, lo cual nos refleja un problema de infraestructura que la ley REP evidentemente viene a resolver eso a través de la operación de los sistemas de gestión colectivos. Y por último, para darle el paso a Jimena, creo que una de las cosas que nosotros queremos claramente es cambiar la percepción de que el reciclaje es poco transparente, es muy difícil. Lo queremos hacer extremadamente simple, lo queremos hacer re simple.
Y una de las cosas que nos ayuda mucho a hacerlo muy simple es que el ciudadano sepa que independiente del material del envase, si el envase tiene un sellito que dice elijo reciclar o este envase es reciclable, va a ser mucho más fácil en su casa decir, mira, yo tengo un envase que tenga este sello, lo voy a separar en el contenedor amarillo para que posteriormente sea recolectado y reciclado. El 40%, si bien puede parecer una cifra baja, hay que recordar que solamente tenemos cerca de 2.000, 2.500 productos que ya están en góndola con este sello, pero claramente ese sello nos permite señalar al ciudadano, esto es un envase reciclable, por lo tanto, sepárelo de la basura para que posteriormente sea reciclado. Muchísimas gracias, muchas gracias Isidro. Nos han preguntado y en el chat ustedes van a poder encontrar el link para poder descargar la presentación desde la página de País Circular. Así que ahí pueden tener el estudio y posteriormente en una nota periodística de País Circular van a poder también conocer el análisis que hacen los expertos también del estudio. También la invitación a que puedan realizar sus preguntas aquí en la aplicación que nos permite Zoom. Quiero ofrecer la palabra y presentar a Jimena Rus. Jimena es directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, un actor tremendamente relevante desde el origen de la ley REP, desde el punto de vista del avance que hubo a través de los acuerdos de producción limpia, de poder tener información exacta, recopilada, que dieron vida, yo diría, al origen de esta ley, de la responsabilidad extendida al productor, y qué duda cabe que la agencia va a seguir jugando un rol muy importante ahora, que es la hora de su implementación, donde los plazos se cumplen, y prontamente tendremos una implementación mucho más masiva de la ley REP. Así que Jimena, sin más, te quiero ofrecer la palabra para que puedas compartir con la audiencia tus impresiones, tus reflexiones con respecto a este estudio que hemos conocido. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Pablo, a País Circular por esta invitación, a Isidro por la invitación a este panel. La verdad es que es una encuesta sumamente interesante. Tengo muchas cosas que comentar y que he anotado en esta presentación. Eh, pero quiero partir primero como que me hace mucho sentido los resultados de esta encuesta, ¿ya? Y me hace sentido en el hecho, digamos, de que en Chile hoy día el reciclaje hasta hoy, hasta que la ley REP no se implemente propiamente tal, no ha sido una política de Estado. Por lo tanto, lo que hemos visto han sido iniciativas municipales o iniciativas de algunos privados y principalmente de algunas comunas con mayores recursos o con equipos profesionales muy motivados que han aportado a este reciclaje, pero en forma puntual, ¿ya? Por lo tanto, el que nosotros tengamos un 1% de reciclaje de orgánicos a nivel país o el reciclaje de residuos municipales no supere, no sé, el 2% y un 20% total de reciclaje en nuestro país, son datos que de alguna manera nos señalan de que hay un tema en que como país no lo hemos enfrentado y que la ley REP lo que va a hacer es un cambio fundamental en lo que es esta política. O sea, las próximas décadas para nuestro país, el reciclaje va a ser el gran desafío que vamos a tener, ¿ya? Lo otro que quiero señalar es que, ¿por qué no se ha hecho si es tan bueno el reciclaje o aparece como una de las alternativas? Es porque hoy día resulta caro, resulta más caro que disponer en un lugar de disposición final, en un vertedero, en un relleno sanitario, resulta caro. ¿Ya? El reciclar implica tener ciertas condiciones específicas para el producto para que éste sea valorizable después. Por lo tanto, este producto no puede ser mezclado, porque en caso contrario va a imposibilitar de alguna manera el proceso, el producto debe estar limpio, no tiene que tener restos de comidas, tampoco contaminación en el transporte, un cartón que se moje es imposible de reciclar. Se requiere una educación constante, no estamos hablando de una capacitación, es permanente esa capacitación para que esto funcione.
Por lo tanto, hasta el día de hoy, todo lo que tiene que ver con reciclaje implica un costo importante. Se señaló como uno de los temas la falta de infraestructura, ¿ya? Para que exista esa infraestructura con esas capacidades, con un retiro permanente desde los puntos de valorización, también tiene un costo, ¿ya? Tiene que haber un retiro por cada producto para evitar mezclas, para evitar productos contaminados, rutas distintas, en fin, las razones por las cuales hoy día ha sido tan poco el reciclaje y se ven estas cifras, las que coinciden con la realidad, es porque no hemos tenido una política de Estado y que yo pienso que la ley REP sí la va a generar, sí va a ser el gran impulso a través de los sistemas de gestión que se están creando y que están prontos a partir, la forma en que nosotros vamos a poder avanzar, ¿ya? Lo otro que me gustaría señalar es respecto a la ley REP, que aparece como desconocida totalmente, y bueno, yo lo atribuyo a que no ha comenzado su aplicación, se requiere una difusión a nivel ciudadano, porque hoy día, en definitiva, ha estado muy centrado en aquellos productos prioritarios y en aquellos actores que estamos de alguna manera relacionados con esta ley o que nos interesa el tema ambiental de un punto bastante importante. Se habla de que son pocas las empresas a nivel ciudadano, no hay una interacción, y yo creo que esa interacción va a partir en el caso de los distintos ciudadanos cuando tengan que separar los residuos en sus hogares y entregarlo a uno de los gestores autorizados, recicladores bases, o a los municipios, o a un punto limpio. En definitiva, ahí va a haber un incremento, creo yo, del conocimiento de lo que es esta ley REP y lo que significa para cada uno de los actores en que estamos involucrados. En todo caso, va a ser un salto gigantesco en lo que es en infraestructura para absorber toda esta generación de residuos que vamos a hacer potencialmente reciclables y valorizables. Bueno, tengo un montón de otras cosas que decir, no sé si pasarle la palabra a Isidro, continuar. Cuéntame tú, Pablo, cómo un poco lo hacemos. No, perfecto, Jimena. Yo voy a recoger algunas preguntas que ustedes también están viendo, que están en la aplicación, y yo voy a obviamente compartir con los panelistas, y yo quiero tomar algunas preguntas y algunos datos que por lo menos a mí también me llamaron bien la atención por la contundencia. ¿Ah? Y quiero preguntar, Isidro, Roberto nos mostraba que más del 64% de las personas, de los ciudadanos, dice que después los residuos se mezclan, ¿ah? Que en el fondo ese esfuerzo ciudadano por esa recolección segregada después se junta, va a relleno sanitario, como que el esfuerzo nos sirve. Te quiero preguntar, Isidro, ¿qué va a cambiar con los sistemas de gestión, con la implementación de la ley REP? Y si nos puedes contar también con respecto a la trazabilidad, que es muy importante en esto, ¿ah? De aquel ciudadano que separa. Creo yo que con los sistemas de trazabilidad que ha diseñado la ley, de alguna manera se le asegura que ese residuo finalmente se va a valorizar. Entonces, a ese 64%, que es un número muy contundente, ¿ah? Que dice que el residuo después se mezcla, poderle comentar qué va a cambiar con los Grand Six, con la implementación de la ley, Isidro. Tal cual. Hoy día, cuando uno retira residuos desde la casa, por ejemplo, viene un camión municipal o uno va a un punto limpio, uno confía en que ese municipio, ese punto limpio, haga llegar ese residuo a los distintos recicladores, porque tenemos que entender que los puntos limpios no se reciclan ni tampoco en la recolección, aquí solamente se recolecta, se recicla cuando un valorizador toma ese residuo y lo convierte en una materia prima, en un producto nuevo. Hoy día esto es una confianza que de repente ha sido mermada por algunos problemas operativos, que han salido, por ejemplo, en algunos programas de televisión. Y la verdad es que hoy día a nadie le duele, en el sentido, digamos, más literal, de que algo no se recicle. La diferencia es que la ley REP, sí, ese dolor, por así denominarlo, lo van a tener los sistemas de gestión, los cuales están mandatados a cumplir metas de reciclaje. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que indicarle a la autoridad medioambiental que lo que hemos recogido lo terminamos reciclando finalmente. En el peor de los casos, si todo lo que recolectamos lo botamos a la basura,
no estamos cumpliendo ninguna meta y no estamos exponiendo, primero, un escrutinio público, evidentemente por eso, pero segundo, una multa que puede llegar incluso a más allá de los 8 millones de dólares. Por lo tanto, yo te diría que ese incentivo hoy día, la ley REP lo pone súper claro en los sistemas de gestión que son los que representan las empresas que ponen los productos en el mercado. Y desde ese punto de vista, un producto es reciclado solo cuando el valorizador te emite una factura en donde te reconoce que recibió ese producto en buen estado y que lo va a utilizar para su reciclaje. Por lo tanto, esa trazabilidad que tú denominabas, Pablo, es súper importante porque, por ejemplo, a diferencia de otros países, aquí no hay certificados de reciclaje. Todos son con documentos tributarios, lo cual hace que la trazabilidad sea mucho más al callo y que tengamos claridad de cuánto realmente se va a reciclar de lo que estamos recolectando. Que claramente lo que uno recolecta no siempre es lo que se recicla porque entre medio hay un descarte. ¿Qué tiene que ver con ese descarte? Que es material que se recolectó, pero no era envase, por ejemplo, o bien el envase venía no en condiciones de ser reciclado porque venía, por ejemplo, con un poco de pintura, con residuos orgánicos, etc. Efectivamente, cuando uno dice hoy día, oye, pero están juntando todo, ahí hay que separar dos mundos. El mundo de la basura con el mundo de los envases. Si el mundo de los envases como residuo se junta con la basura, efectivamente eso cuesta mucho reciclarlo. Prácticamente es basura. La basura se come a los residuos de envase. Pero si tú separas todos los envases en un contenedor amarillo, por ejemplo, ya claramente eso, al separarlo de lo orgánico, tú posteriormente puedes clasificar esos envases en 14 o 15 materiales distintos. Entonces, te fijas que la primera cosa que uno tiene que decir, separemos los residuos de envase de lo que no es un residuo de envase y lo que es basura. Por ejemplo, restos orgánicos, restos del baño, etc. Eso nunca va a ser reciclado junto con los envases porque no hay cómo hacerlo. Y si uno dice, ya, perfecto, tienes todos los envases juntos, ¿hay algún envase que te complique reciclar cuando tú lo tienes mezclado? Sí, yo te diría que el vidrio, dependiendo de la tecnología de separación, complica el hecho de que se te junte vidrio y que se te ponga dentro, por ejemplo, de otros materiales, porque es más difícil clasificarlo. Y por lo tanto, el vidrio uno debería decir, mira, es mejor que lo recolectemos separado, o bien que se dispongan en contenedores como los de hoy día, estas campanas de vidrio que están en las plazas o en otros lados. Pero el resto de los residuos, los papeles, los envases de Tetra Pak o cartón para bebida, los plásticos y los metales pueden ir todos juntos y eso posteriormente se separa en una instalación de separación con diversos tipos de tecnología que puede ir desde la manual, separarlo a mano, o bien con sensores o lectores ópticos. A mí me tocó hace poco ir a un viaje técnico, fui invitado por Fundación Chile, Circula el Plástico y la Unión Europea en Chile, en donde visitamos distintas realidades de reciclaje en otros países. Visitamos Bélgica, Francia, Países Bajos, y visualizamos finalmente, y Alemania también, visualizamos qué se está haciendo y cómo se está recolectando en esos países. Y ahí uno puede sacar algunas conclusiones. Primero, lo que señalaba al principio, en general el vidrio se separa de los otros materiales y en algunos países tú juntas el cartón con los envases livianos y los separas todo, los recolectas todo junto, como por ejemplo en Francia, o bien en Bélgica hay un flujo para los envases livianos y un flujo para el vidrio y un flujo para los cartones, que también uno lo puede ver en Alemania. Pero claramente lo que uno primero tiene es una recolección desde las casas, masificada a nivel país, que la ley REP lo contempla, y por otro lado tú también te vas topando con el reciclaje a medida que tú vas, por ejemplo, en las calles. Porque cuando uno consume algo en las calles, tienes que saber dónde botar eso que consumiste ahí. Y que si no tienes dónde botarlo, lo más probable es que lo vas a botar a la basura. Por lo tanto, dos temas importantes: recolección segregada como piedra fundamental para que el reciclaje aumente sus tasas, y segundo, instalaciones para que tú te topes con el reciclaje a medida que tú vas caminando, evidentemente también en la oficina. Y posteriormente, tecnología para la separación del reciclaje, y por otro lado también infraestructura para su valorización. Súper importante, los europeos vienen de vuelta con el tema de la valorización. Antes recolectaban, clasificaban y enviaban todo a Asia,
pero hoy día como Asia tiene, China principalmente tiene sus puertas cerradas, han tenido que invertir en plantas de valorización, plantas en donde el residuo se recicle en el mismo país. Por lo tanto, yo creo que eso también nos va a pasar a nosotros, en donde en algún primer momento vamos a exportar ciertos residuos que no tienen hoy día plantas de reciclaje en Chile, pero posteriormente lo más probable es que se instalen para que finalmente la economía circular funcione acá en el país. Es decir, lo que se recolecta, el material que se recolecta, se recicla en Chile y se vuelve a poner en el mercado. Muchas gracias Isidro. Yo quiero tomar aquí la mezcla de algunas preguntas, Jimena, para compartir contigo, básicamente por la experiencia de la agencia, ¿ah? Que es mucho contacto con empresas que voluntariamente suscriben acuerdos en el fondo y que impulsan probablemente a un entusiasmo mucho más masivo. Porque acá nos comentaba Isidro, y también algo de los resultados de Roberto, que de las 15.000 empresas afectas o reguladas por la ley REP, probablemente un número no muy significativo están al tanto de esta regulación. Que independiente que le resulte más caro o más barato, es parte de una regulación que tienen que cumplir. Entonces, yo te quería preguntar, Jimena, tu percepción, ¿ah? Desde el punto de vista del conocimiento, de la participación, de la comprensión de las empresas en este nuevo marco regulatorio, que probablemente también hay oportunidades, ¿ah? Porque a su vez también es muy valorado por el ciudadano, empresas que gestionan sus residuos de manera distinta. Entonces, desde la perspectiva de la agencia, Jimena, ¿cómo la empresa está captando estos temas? Mira, yo creo que el tema ley REP como tal es un tema que hoy día, como salen los resultados de la encuesta, por eso te digo que me hace mucho sentido los resultados que tiene, no es un tema que lo tengan asumido, no siempre se siente que tienen que avanzar en esa línea y son pocas las que han ido incorporándose a medida que ha habido más conocimiento y más información. Lo que nosotros hemos hecho como agencia un poco es trabajar con los sectores de productos prioritarios y claro, uno habla del sector neumático, están todos claros las empresas cuáles son las obligaciones que tienen porque es focalizado, pero cuando estamos hablando de envases y embalaje, eh, que es un mundo gigantesco en sí mismo, ¿ya? Es mayoritariamente gigantesco lo que hay que avanzar. Por lo tanto, ahí el trabajo es distinto, más complejo, más difícil, y yo creo que el trabajo que va a tener este producto prioritario en base y embalaje es muy distinto a los otros productos prioritarios como baterías, pilas, no sé, eléctricos y electrónicos, que va a ser, entre comillas, menos complejo de instalar en lo que significa agrupar a las empresas que deben tener esta conciencia. Nosotros como agencia hemos tratado de apoyar a todos los sectores y en el caso, y me sumo un poco a todo lo que planteó Isidro en este conocimiento, eh, creemos que es importante y me llamó mucho la atención el resultado del sello Elige Reciclar, ¿ya? En el sentido de que un 40% de los entrevistados lo conocía. Bueno, el sello Elijo Reciclar es una forma simple, es una forma de comunicar a los ciudadanos, ¿ya? De orientar a la población de qué productos escoger para que estos sean reciclables. Y este sello tiene varios componentes en que no solo distingo el atributo de reciclabilidad, sino que enseño también cómo manejarlos correctamente, sus componentes, para su posterior reciclaje y valorización. Este sello, de alguna manera, tiene una certificación, ¿ya? Por un tercero independiente, por una casa certificadora, que es el ente encargado de verificar que se cumple con los tres criterios, o sea, que es reciclable, pero que también es que existe, que es separable el envase como tal y que existe una demanda por valorizarlo. Porque si no existe una demanda por valorizarlo, aun cuando sea un material reciclable, no está funcionando en nuestro país, que es el gran problema, digamos, de este mercado secundario o estas alternativas que vamos a tener, ¿ya? Por lo tanto,
es clave, digamos, esta información al ciudadano común, y el que hoy día se tenga este 40% es una excelente noticia para nosotros como agencia y para todos los que participaron en la elaboración de este sello, porque fue a través de una PL, un pilotaje, en que hoy día tenemos más de 2.000 envases con este sello. Así que creemos que esa es la línea correcta que hay que seguir para seguir orientando en forma simple a la población a cómo, qué puedo yo reciclar de todo este mundo de envases y embalajes que estoy consumiendo. Y el trabajo con las empresas, el uno a uno, una vez que esto esté normado, va a ser mucho más complejo de avanzar en temas. En el caso nuestro como agencia, nosotros actuamos en el área de lo voluntario, de la voluntariedad. Cuando ya esté los reglamentos de todos los productos prioritarios, las empresas van a tener que cumplir con la ley. ¿Ya? Nosotros podremos apoyar en otras líneas como estos sellos, como formas que apoyen, pero el trabajo uno a uno con las empresas ya va a ser un motivo de, digamos, de incentivo o de fiscalización, como aparecía en la encuesta, etcétera. Va a haber que hacer un trabajo distinto, mucha difusión a las empresas que debiesen avanzar en esta línea. No, muchas gracias Jimena, y todo el reconocimiento a la agencia. Efectivamente, el sello es producto de un acuerdo voluntario, de un acuerdo voluntario que se vio materializado en este sello, que hoy día es reconocible. Por lo tanto creo que eso es un aporte muy, muy significativo en esta materia para llegar al ciudadano común y corriente, no al experto en residuos, sino que al ciudadano al cual lo estamos convocando para que separe sus residuos de los reciclables de los no reciclables. Yo quiero preguntarle a ambos, partiendo por Isidro, una pregunta que la vi aquí en el chat, aquí está, de Eduardo Miranda, que tiene que ver con la incorporación de los municipios. ¿Ah? Probablemente los municipios también pueden jugar un rol muy importante en masificar el conocimiento de estos instrumentos de política pública. ¿Ah? ¿Cómo tú crees, Isidro, qué rol pueden jugar los municipios? Las ordenanzas municipales, por ejemplo, de poderlo hacer desde el punto de vista más regulatorio, de ir incrementando esta masa crítica que participa de los sistemas de reciclaje y que es perseverante en el esfuerzo por reciclar. Probablemente eso también es un objetivo a conseguir, de que sea perseverante. Probablemente el entusiasmo dura poco si es que no existen las facilidades. Pero volviendo, Isidro, del rol de los municipios. Y también, Jimena, te lo quiero compartir a ti, los municipios que pueden aportar. Así que partimos por Isidro. Gracias, Pablo. Efectivamente, el rol para la ley red de envases y embalajes de la categoría domiciliaria de los municipios es clave. Es clave porque ellos son los que tienen el contacto con el vecino, son los que mejor conocen su territorio. Y por lo tanto, al momento que un sistema de gestión vaya a donde un municipio, tiene que haber un trabajo mancomunado para que el despliegue territorial sea en base también al conocimiento que el municipio tiene. Uno como sistema de gestión, lo más probable es que va a tener un estándar de operación en lo más parejo posible en todos los municipios, pero claramente es muy distinto un municipio que está cerca de la montaña, un municipio que tiene muchos edificios en altura, un municipio que está cerca del mar, o un municipio que está en el extremo norte o en el extremo sur del país. Todas esas diferencias en la operación y en el despliegue territorial es relevante que esté el municipio muy conectado con los sistemas de gestión. Nosotros, cada vez que nos hemos acercado al municipio, a los municipios, más de casi 200 municipios que ya hemos visitado, le hemos indicado eso, le hemos indicado que nuestra forma de operar con ellos va a ser así, va a ser de la mano, va a ser en donde vamos a co-construir el despliegue territorial que nosotros tenemos que cumplir por la ley REP. Las ordenanzas municipales son clave porque eso hace que el ciudadano diga, yo tengo una ordenanza que cumplir y que significa separar mis residuos para que estos sean recolectados de manera diferente de la basura o ir a disponer los residuos a un punto limpio. Eso es súper importante porque de otra manera el ciudadano también dice, oye, ¿y si boto toda la basura? ¿Cuánto me cuesta? La verdad es que no te cuesta nada, en el sentido de que no hay una multa, no hay dinero que tienes que desembolsar. Claro, le cuesta al medio ambiente, le cuesta a las futuras generaciones seguir enviando residuos
a que se entierren en lugar de que se aprovechen. Pero efectivamente la complicación que tiene el reciclaje es que mientras al vecino no sea muy bien educado en el sentido de transmitirle de manera sencilla cómo cómo tiene que reciclar, de que tenga la infraestructura para poder hacerlo, la verdad que esto no va a funcionar. Te cuento otra cosa que vimos, por ejemplo, en Bélgica, de cómo ellos tenían un incentivo para que el vecino recicle. El vecino, para poder botar sus basuras, botar sus residuos, mejor dicho, en términos generales, tiene que comprar dos tipos de bolsas. Una bolsa de color azul, que es la bolsa del reciclaje, que costaba 0,5 euros por bolsa. Y la otra, que es la bolsa de la basura, de un color distinto, costaba 2,5 euros la bolsa. Entonces, fíjate tú que de inmediato te dice, si usted va a botar toda la basura, le va a salir más caro que si usted recicla. Porque cada kilo que usted saque de la bolsa de la basura y lo meta en la bolsa azul, le va a costar menos dinero. Fíjate que ese gran incentivo económico te señala a ti que dice, oye, perfecto, si yo reciclo me va a costar menos dinero. La problemática en Chile es que solamente el 20% de las viviendas hoy día pagan por derechos de aseo y por lo tanto el otro 80% finalmente botar a la basura es, comillas, gratuito. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, son súper relevantes para que la ley REP funcione, porque en la medida en que el vecino no le llegue la infraestructura, no le llegue la educación correcta, pero tampoco tenga los incentivos económicos para que esto funcione, la verdad es que si estas tres cosas no están, es mucho más difícil que la ley REP comience. Pero claramente el municipio, a través de la conexión con los sistemas de gestión, es un ente extremadamente relevante para llevar esta política pública a buen puerto y a que tenga éxito. Muchas gracias, Isidro. Comparto la pregunta, la misma pregunta y reflexión, Jimena, punto de vista de cómo incorporamos también a este labón tan relevante del Estado, de contacto tan directo con la ciudadanía, que muchas veces se manifiesta muy motivado con estos temas de gestión de los residuos. Jimena. Sí, bueno, comparto todo lo dicho ya. Hay un tema clave que tiene que ver con la incorporación de tecnologías. Aquí vamos a pasar a una recolección segregada. Hoy día los municipios, en términos generales en nuestro país, no están haciendo recolección segregada. Y ya eso es un cambio fundamental. ¿Ya? Hay que trabajar con los municipios, hay que generar nuevas bases de licitación para ello, hay que generar conocimiento de lo que es la recolección segregada, no es de cualquier forma. Por lo tanto, en esa alianza público-privada, sistemas de gestión, municipio, hay mucho aprendizaje respecto a esa nueva forma de que Chile tiene que empezar a avanzar. ¿Ya? Eso es como una primera gran línea. La segunda gran línea en que los territorios van a tener que existir más puntos limpios o más zonas intermedias de almacenamiento o infraestructura para poder apoyar la ley REP, y estoy hablando de la ley REP en términos generales, no solo en el caso de envases y embalaje, ¿ya? Nosotros recientemente apoyamos a través de un instrumento de participación temprana un proyecto de refinación de aceite y lubricantes usados, ¿ya? En el cual el municipio jugó un rol clave, ¿ya? El que permita que en sus territorios exista infraestructura para apoyar la ley REP, y en este caso, envases y embalaje, se va a requerir infraestructura y el municipio tiene que ser parte de este gran cambio, porque hoy día estamos hablando de tasas de recolección que van a ir aumentando gradualmente, y esto va a ser ya lo dije, va a ser, según yo, el mayor cambio que va a tener Chile ambiental en muchas décadas, ¿ya? O sea, aquí se va a generar en un periodo, un par de décadas, un cambio revolucionario con lo que es la ley REP. Y ese cambio es de todos. Y ese municipio tiene que estar mejor preparado, eh, con ordenanzas, con bases de licitación, con una forma de apoyar estas nuevas infraestructuras que se van a ir creando, con educación a los vecinos, que es clave el tema de educación. O sea, ellos, para los municipios, esto va a ser menos residuos que disponer. Por lo tanto, se supone que es más barato, eso se dice.
y por lo tanto aprovechemos ese espacio o esa holgura para avanzar en línea en territorios, digamos, y en comunas más sustentables. Hay un último punto que tiene que ver mucho, nosotros estábamos trabajando mucho en lo que son las estrategias hídricas locales. Yo creo que aquí, y esto está muy alineado a la obligación que va a establecer o que establece la ley de cambio climático en tener estrategias regionales de cambio climático. Y esta línea de estrategias regionales y comunales de cambio climático también tiene que de alguna manera hacerse parte de esto, de lo que son nuestras tasas de reciclaje, nuestras tasas de circularidad y nuestras tasas, ser parte, digamos, de toda esta institucionalidad que se está creando para este tema. Entonces, hay que hilar varias cosas y que estén en armonía, ¿ya? Aquí hay sistemas de gestión, pero esos sistemas de gestión no pueden funcionar solos. Tiene que estar presente los municipios, tiene que estar presente el gobierno regional y tiene que estar presente, digamos, todos estos actores públicos y privados para que esto avance en armonía. No, perfecto. Perfecto, Jimena. Yo compartir el comentario de Hernán Durán que nos hace acá en el chat, que tiene que ver con la dificultad adicional que hay en Chile al, entre comillas, ser un servicio relativamente gratis en el fondo, ¿ah? Donde no se paga. Entonces, no tenemos el incentivo eventualmente de no cobrar o no cobrar menos por el servicio cuando ese cobro no existe y es una complicación mayor. Pero yendo nuevamente quizás al corazón del estudio, a este desconocimiento, también compartir la reflexión y preguntarle a usted, desde el punto de vista de las prioridades del gobierno y del país, donde a veces se genera, no sé, como que estamos entrando al tema de los residuos orgánicos y como que no hemos resuelto ni comunicado bien cómo vamos a implementar la REP para otros residuos, ¿ah? Para los residuos que son reciclables, teniendo un marco regulatorio por implementar. Entonces, poco compartir, Isidro, tu reflexión desde el punto de vista bueno, ¿cuál es la prioridad, país? ¿Ah? ¿Cómo comunicamos mejor? Insisto, generar masa crítica. En materia de gestión de residuos, el volumen importa, ¿ah? De que esto sea marginal o que no sea marginal, porque tiene una influencia en los costos y también tiene una influencia desde el punto de vista de impacto o externalidades negativas que queremos reducir o evitar. Por lo tanto, Isidro, ¿cuál debería ser la prioridad del Sí, país y del gobierno en esta materia? sí, yo te agradezco la pregunta, Pablo, y hago un paréntesis solamente para señalar que otro actor relevante en esto son los recicladores de base. Efectivamente, los recicladores de base no se nos pueden quedar atrás, y nosotros lo hemos contemplado en todos los puntos limpios que tenemos que operar a lo largo del país, que es extremadamente relevante porque hay un reconocimiento y una inclusión real respecto de un trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años de manera prácticamente muy informal, con mucha exposición y con mucha vulnerabilidad. Esperamos que esto cambie también para ellos, que creo que son parte de este ecosistema también relevante. Viéndome a tu pregunta, Pablo, claro, efectivamente hoy día uno dice, ¿qué es lo que hay en la bolsa de la basura? En la bolsa de la basura hay más o menos un 50-55% de residuo orgánico, hay un 20-25% de envase y embalaje y el resto, ahí tenemos un 20% o de otras cosas que no son muy en este caso, utilizable. Entonces uno dice, ¿para dónde ir? Claro, uno dice, bueno, si tenemos 50 o 55% de material orgánico, vámonos por ahí, vámonos por el lado de lo orgánico, porque ahí de inmediato atacamos el punto de la bolsa negra, porque ahí hay más kilos que, por ejemplo, los envases. Claro, lo que pasa es que eso, el camino hacia eso es mucho más largo, porque es un camino en donde, si bien hoy día es complicado, como hemos visto en la encuesta, separar residuos eh, de envase y embalaje, mucho más es la separación de residuo orgánico, porque eso necesita una logística también que tiene que ir separada para que esto se trate de manera industrial, y esto va a ser a cargo también de los municipios. Por lo tanto, claramente ese camino de residuo orgánico es un camino muchísimo más de largo plazo, porque tiene que, en este caso, contemplar mayores recursos de parte de los municipios para, en este caso, hacerse cargo de los residuos orgánicos, y son ellos también los encargados de operar toda esa estrategia de residuo orgánico. Por lo tanto, es una mochila más para un municipio.
La gracia que tiene la ley REP es que, como decía Jimena, tú le quitas peso al municipio. Y por otro lado, la ley REP está súper clara y está súper vista también en países de la OCDE, de que funciona muy bien, porque finalmente el que se hace cargo es el que pone el producto en el mercado, con la lógica del que contamina paga. Y por lo tanto, claro, tenemos la ley REP, tenemos los decretos ya listos y tenemos que operativizar eso. Entonces, claramente, los esfuerzos comunicacionales tienen que ir acentuados a lo que tenemos que operar desde el próximo año. Porque si hoy día vemos que de esta encuesta sabemos que 20% conoce algo de la ley REP y solo el 5% conoce muy bien de lo que significa la ley REP y tenemos todo este marco listo para operarlo, claramente tenemos que informar de mucho mejor manera e irnos por ese lado, porque eso es lo que tenemos que hoy día hacer que sea operable, que cumpla los desafíos que tienen en términos de meta y cobertura para que esto sea evidentemente una realidad país. Y por lo tanto, claro, a mí me encantaría que una de las prioridades que tenga el Ministerio de Medio Ambiente sea, en este caso, la difusión de la ley REP con los municipios, con los consumidores, con las empresas, para que se arme este ecosistema, porque es un ecosistema, como decía Jimena, grande y complejo, no es fácil. Es un ecosistema que tiene ciudadanía, espacios públicos, organismos públicos, están los privados, están los sistemas de gestión que son los nuevos actores, están los gestores que hacen el trabajo, que tienen que colocar inversiones también para nuevas instalaciones, están los recicladores de base, está todo el mundo de innovación también detrás de la trazabilidad. Y por lo tanto, claro, tenemos todo listo como para que esto funcione, pero tenemos que meterle fichas comunicacionales porque no bastan, y créanme por experiencia propia, lo que uno pueda, en este caso, comunicar al respecto, porque la difusión termina siendo muy, muy acotada y claramente tenemos que hacer que esta difusión sea mucho más amplia. Nosotros también estamos en conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente para que nos ayude y entre todos vayamos a difundir esto de mejor manera a los distintos stakeholders, porque creemos que de esa manera vamos a hacer que la ley REP el próximo año la podamos operar de manera exitosa. Porque si seguimos en este desconocimiento, lo que va a terminar pasando es que primero van a haber un montón de empresas multadas, que eso es súper, súper grave. Lo segundo, van a haber muchos municipios que no van a tener idea de qué se trata esto. Y por otro lado, muchos ciudadanos que tampoco van a tener idea de por qué hoy día está pasando un camión que dice Resimple por fuera. O qué significa todo esto. Entonces, ese tipo de cosas son las que hoy día tenemos que poner acento porque efectivamente tenemos todo listo y hoy día lo que tenemos que hacer es implementar esto de manera exitosa y como uno ha podido ver en la literatura, en general, la implementación es la más compleja, claramente, porque ya tenemos el marco normativo, pero ahora implementar efectivamente se vuelve una cosa compleja porque termina siendo un hábito que tenemos que instalar en la ciudadanía. Muchas gracias, Isidro. Yo, antes de ofrecerle las palabras y reflexiones finales, yo quiero compartir también, Jimena, esa pregunta, esa inquietud, esa luz amarilla en el fondo que nos presenta este estudio de un desconocimiento tanto de los ciudadanos, de los regulados, y si esa luz amarilla nos permite rápidamente también cambiar las prioridades que tiene que ver hoy día con un desafío mayor, que es entrar al proceso de implementación propiamente tal. Jimena. Sí, mira, aquí efectivamente tema de difusión y educación son clave, educación a la ciudadanía son clave. Y me gustaría agregar un elemento en que nosotros estamos hoy día como institución también preocupados y adelantándonos un poco a esto que viene, que es este famoso mercado secundario. Nosotros vamos a recuperar y empezar a valorizar producto de la ley REP, no solo en base en embalaje, sino que en otras materias también, pero esos productos tienen que tener salida. No sacamos nada con trabajar con y recuperar, recolectar y acumular. Si aquí no hay salida para esos productos, no vamos a tener cómo avanzar. Y muchos de ellos por sí solos van a salir. ¿Ya? Hoy día hay un reciclaje que es natural y que hay incentivos para recuperar latas porque todo se utiliza o recuperar vidrio, etcétera, pero hay otros productos que es más difícil, ¿ya? Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de los neumáticos, ¿ya? O sea, partimos con ciertas canchas de fútbol
y después no hubo demanda por esos productos, o la demanda era acotada. Entonces, también en este ecosistema en que tenemos que estar todos relacionados, tenemos que estar pensando que esto que vamos a ir recuperando y que va a ser cada vez mayor por esta gradualidad que establece la ley, tenemos que buscar estas alternativas para poder colocar estos productos en el mercado. Y el Estado tiene un rol, tiene que incentivarlo, tiene que incorporar dentro de su estrategia de Estado como país también ciertos elementos que permitan esa valorización y que hagan interesante para otros, para un tercero, digamos, poder valorizar, ¿ya? Porque esta ley REP lo que te va a generar es un importante número de nuevas inversiones que tienen que estar dispuestas. Cuando hay un mercado y está claro, bien, pero cuando no está claro, ahí el rol del Estado es clave en cómo incentivamos que esto ocurra para que esto sea exitoso, ¿ya? Necesitamos, digamos, que esto funcione y que esto se adecue. También es interesante apoyar a todos estos futuros emprendimientos que tengan que ver con esto, o sea, una línea de trabajo que también hay que activarla fuertemente porque vamos a necesitar mucha innovación en todo lo que viene con estos nuevos productos. Así que aparte de la ecuación, aparte de la difusión, aparte de que no se nos cumplan, digamos, la reglamentación, hay un mercado secundario y hay apoyo a innovadores que deberíamos estar considerando también. Muchísimas gracias, Jimena. Yo antes de ofrecerles unos minutos de sus reflexiones finales de esta conversación, poderles decir que en el portal de País Circular pueden encontrar el estudio completo sobre percepciones y actitudes de la ciudadanía en torno al reciclaje y a la ley REP. Este webinar estará disponible en el canal de YouTube de País Circular. Así que he tratado como moderador de recoger las principales preguntas en este espacio que obviamente tiene sus limitaciones de tiempo. Y como el tiempo pasa, yo quiero ofrecerle un par de minutos de reflexiones finales a Isidro y a Jimena, partiendo por Isidro, desde el punto de vista del conocimiento de este estudio, su difusión y esta luz amarilla que se nos prende como país en el camino de la implementación de la ley REP. Isidro, por favor. Muchas gracias, Pablo. Encuentro que el trabajo que hizo Cadem fue muy, muy bueno. Nos abrió un montón de perspectivas, de visiones, de luces amarillas, luces rojas, en donde cómo estamos yendo y cómo estamos percibiendo lo que es la ley REP. Y claramente tenemos un montón de cosas que hacernos cargo para que la difusión de la ley REP sea mucho mayor de lo que es hoy día. ¿Para qué decir la difusión de los sistemas de gestión que aparecían en el último lugar de todos estos actores de la ley REP? Y no quiero dejar de saludar también y agradecer los más de 200 personas conectadas en este webinar. En general hemos tenido muy buena recepción en todos los webinars que ha hecho organizado País Circular. También quiero agradecer a Jimena con sus notables intervenciones y también reflexiones al respecto. Claramente, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un desafío por delante y ese desafío va directamente relacionado con el desarrollo sostenible en nuestro país, con también tener un medio ambiente con mucho menos residuos dando vuelta, con mucho menos contaminación. Y creo que la implementación de la ley REP nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar claramente a eso y por lo tanto necesitamos que ojalá más personas, más empresas, más comunidades y también más municipios estén alertas a lo que viene, sepan de qué se trata esto para que entre todos finalmente podamos colaborar para que esta política pública sea lo más exitosa posible. Así que les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Pablo, también por todas tus preguntas y por toda tu intervención. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Isidro, y quiero ofrecerle las palabras al cierre a Jimena, a la Agencia de Sostenibilidad de Cambio Climático. Jimena, por favor. Ahí sí, ya. Bueno, un poco reiterar agradecimientos por esta invitación, muy contenta de haber podido comentar esta estadística.
Mi gran comentario, un poco ya lo he dicho en mi intervención, es que yo estoy convencida que la ley REP va a cambiar a Chile, va a cambiar nuestra mirada que tenemos. Nosotros estamos al debe en todo lo que es residuos, estamos extremadamente atrasados y ese gran salto que tendrá nuestro país en las próximas décadas va a ser muy importante. Vamos a iniciar un proceso que nos va a llevar como a un nivel superior como país, vamos a avanzar en economía circular y específicamente y especialmente en lo que es el reciclaje. Esta ley para nosotros como Comité Corfo y como Agencia de Sustentabilidad, creemos que es relevante en todo lo que son incentivos a las inversiones privadas. Y esto lo vamos a ver con fuerza, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la infraestructura que va a requerir todo este sistema REP para productos prioritarios y también para este mercado consumidor en la medida, digamos, que tengamos este mercado secundario que valore el producto que está resultando. En definitiva, mi gran reflexión es que esto es un cambio gigantesco que tiene que estar, tenemos que estar todos alineados, mucha cooperación público-privada y bueno, y la Agencia de Sustentabilidad va a seguir disponible para apoyar esta política de Estado que creemos que es muy, muy, pero muy valiosa. Y todo el éxito para los sistemas de gestión, Isidro para Resimple, el sello Elige Reciclar, si va a haber que seguir trabajándolo y mejorándolo, estamos disponibles para ello. Y eso, un saludo para todos nuestros asistentes hoy día a este webinar y a ti, Pablo, por esta invitación. No, muchas gracias a ustedes, por supuesto, Jimena, Isidro, a Roberto también, que nos acompañó presentando los resultados desde CADEN, a todos los que compartieron este tiempo con nosotros y obviamente invitarlos a visitar y a suscribirse a País Circular. Ahí podrán encontrar este estudio, podrán encontrar posteriormente la nota periodística con el análisis de los expertos. Así que a todos y a todas, muy buenos días y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.